Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en La Luz en mi Andar, una lección más que podamos compartir, estudiar la palabra de Dios, escucharla y poder ponerla en práctica en nuestras vidas. Como sabes, vamos a iniciar con unas palabras de oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por esta bendición que nos da de poder contar con la oportunidad de estudiar su palabra, aprender más de ella y especialmente en esta serie podamos aprender cómo engrandecer su nombre a través de todo lo que hacemos para darle gloria y honra a usted, Señor, y poder ser esas luces que este mundo necesita, este mundo en oscuridad tanto necesita. Le pedimos que seas con cada uno de los que nos está acompañando en esta oportunidad, que seas con ellos, que les bendigas y que puedan cumplir todas las necesidades que tienen, cubrir todas las necesidades que tienen y que puedan siempre buscar hacer su voluntad, Señor, por encima de lo que este mundo nos ofrezca, las tentaciones que puedan haber. Sea especialmente con aquellos que han sido afectados por la pandemia y fortalece y consuela aquellos corazones que están sufriendo por la misma, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos. Gracias por la oportunidad de conocer de su palabra. Gracias por su Hijo Jesucristo y por esa hermosa oportunidad que podemos tener de ser su familia, Señor. Sin más, nos ponemos en sus manos y todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, amados amigos y hermanos, la serie Engrandecer su nombre. Continuamos con nuestra serie de lecciones. La lección para el día de hoy tiene por tema precisamente en relación a los milagros y vamos a estar hablando sobre ella, vamos a estar meditando sobre ella y recordamos cuál es el pasaje clave de nuestra serie de estudios. Recordamos que está en Salmo 34:3 y que la misma dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Recordemos que esa es la serie de estudios que estamos haciendo. Darle siempre la honra, la gloria a Dios por encima de nosotros, por encima de nuestros seres queridos, por encima de nuestro país, de nuestro trabajo, de todas las cosas que hay en este mundo. Debemos recordar siempre que es a Dios a quien debemos darle la honra, la gloria y debemos engrandecer, magnificar su nombre. Y como hemos mencionado anteriormente, esta serie de lecciones son basadas en los manuscritos o exposiciones que se dieron en las conferencias de la Escuela de Predicación en Memphis. Y en esta ocasión la que estaremos hablando, como comenté hace unos minutos, tiene que ver con los milagros de nuestro Señor. Cómo los milagros de nuestro Señor, los milagros de Dios, engrandecen su nombre. Y esta está basada en el manuscrito y presentación por parte del hermano Eric Lyons, que quizás muchos de ustedes conozcan por medio de su ministerio, junto con otros hermanos de Apologetics Press y la gran cantidad de materiales que ellos comparten, al igual que algunos videos que he tenido la oportunidad de traducir para ellos. Entonces, entremos de lleno en nuestro tema, comencemos a meditar sobre el mismo y veamos que efectivamente cuando hablamos de los milagros y estamos hablando de este tema, podemos ver que efectivamente cómo inicia la Biblia. Hagámonos esa pregunta: ¿qué es lo que dice Génesis 1:1? La primera línea que leemos en la Biblia nos dice que efectivamente en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos hace saber esta frase? Hubo un milagro. Porque ¿quién de nosotros tiene la potestad para crear algo de la nada? Nadie. Entonces vemos que la Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no tiene errores, nos hace saber que efectivamente empieza con un milagro. ¿Y cómo culmina? Cuando vemos en Apocalipsis 22, 20, versículos 20 y 21, leemos acerca de otro milagro que se aproxima, otro milagro que anhelamos ocurra, que es la segunda venida de nuestro Señor. Dice que nuestro Señor: ciertamente vengo en breve o vengo pronto. Entonces tenemos que la Biblia desde el inicio hasta el final nos hace saber: hay milagros, hay señales, hay prodigios que van a ocurrir y que han ocurrido y que nos ayudan a saber efectivamente la palabra de Dios está llena de ellos.
como el hermano comenta, son como los lunares en un dálmata, en un perro dálmata. Vemos esos perros, ¿verdad? La cantidad de puntos negros que tienen. Bueno, como esos lunares, así mismo está llena la Biblia de milagros maravillosos hechos por Dios y que ciertamente fueron revelados por Dios, escritos por sus mensajeros y salpican, como dice él, llenan la Biblia, llenan el texto bíblico de milagros que podemos encontrar en su palabra. Tenemos que, por citar algunos solamente, ya mencionamos el del principio, ¿cierto? Pero creó el universo de la nada, como leemos en Génesis 1, y como leemos cada uno de los días de la semana, las cosas que hizo, y cómo las hizo de la nada, y fue componiendo y fue haciendo hasta que tenemos el universo que hoy conocemos. Pero también podemos hablar de cómo cubrió la tierra bajo agua, aquel gran diluvio, ¿verdad? La gran inundación de la que leemos en Génesis 7. También tenemos la oportunidad de ver cómo envió 10 plagas a los egipcios, en base a que el faraón no liberaba al pueblo de Israel, tal como leemos en Éxodo 7, Éxodo capítulo 7 al 12. Y también podemos mencionar cómo luego de eso parte el mar rojo para que su pueblo pueda salir de Egipto y en su camino hacia la tierra prometida, como leemos en Éxodo 14. Hizo que agua, mientras estos hombres estaban en el desierto, agua saliera de las rocas en un par de ocasiones, como leemos en Éxodo 17 y en Números 20. Y es interesante porque ¿quién de nosotros tiene esa potestad? Nadie. ¿Puedo yo decirle a esta computadora que empiece a brotar agua de ella para que sacie mi sed? No tengo esa potestad, no tengo ese poder. Y si lo tuviese, ciertamente sería algo extraordinario, algo sobrenatural, un milagro. Y de eso es lo que estamos tratando, de eso es lo que estamos viendo en esta oportunidad. De hecho, la Biblia misma es resultado de los milagros, es resultado del milagro de algo sobrenatural que hizo Dios. Porque sabemos que en ese compendio de libros que hablan la palabra de Dios, la revelación de Dios a los hombres, tuvo un lapso como de cerca de 1500 años y cerca de 40 hombres de distintas naciones, de distintas épocas, distintas generaciones, distintos estudios, conocimientos, llegaron a escribir siendo inspirados por Dios. Y tal como el apóstol Pedro nos hace saber en su segunda carta, cuando leemos el versículo 1:21, dice, porque nunca la profecía, nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana. Lo que leemos en la Biblia no es que a alguien simplemente se le antojó escribirlo, no es la voluntad humana la que nos ha dado la palabra de Dios, sino que los santos hombres de Dios, estos escritores, estos mensajeros inspirados por Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que incluso esta hermosa palabra que estamos estudiando es producto de los milagros que Dios ha hecho para con nosotros, para con toda la humanidad. Y continuamos en esta introducción para esta lección porque vemos que algunas personas afirman en estos días rotundamente que no existen los milagros, que nunca han habido y que nunca habrán. Podemos hablar en base a lo que estudiaremos que efectivamente los milagros tuvieron su época, ya no ocurren nos adentraremos sobre ello en unos minutos. Sabemos que hay algunas personas que dirán, no, pero es que yo soy el producto de un milagro. No, es la providencia de Dios que causó que esa situación especial no haya sido algo dañino, algo peor o de un resultado eh, que no nos guste, sino que ocurrió algo extraordinario, como podemos pensar. El que un bebé nazca, el que un bebé venga a este mundo no es un milagro, es parte de la providencia de Dios, es parte del plan de Dios y involucra que dos personas se hayan unido a una relación sexual y hayan concebido. No hay nadie que pueda decir en este mundo, no, es que yo salí de la nada de mi madre. No, hubo una relación sexual. Entonces vemos que efectivamente no son un milagro como tal, pero tendemos a ver que lo que la cultura general nos enseña o nos abarca nos hace pensar de esa manera. Pero efectivamente no vamos a decir que estamos negando rotundamente los milagros, porque ciertamente los milagros o las señales que leemos en la palabra de Dios efectivamente son eso, eventos sobrenaturales que han ocurrido. ¿Por qué muchos dicen que no a los milagros? Un rotundo no a los milagros. Porque simple y sencillamente no creen en Dios. No quieren creer en Dios y buscan una manera de atacar a Dios.
Y efectivamente, si yo digo que no creo en Dios, voy a hacer todo lo posible para que esos milagros que habla la palabra, ese libro al que le dicen palabra de Dios, eso no cuenta. Entonces voy a buscar esa manera de, si efectivamente no creo en Dios, tampoco creo en su palabra, tampoco creo en sus milagros. Entonces, sean este tipo de situaciones que incluso personas famosas como el astrónomo Carl Sagan, que ha muerto, este caballero que tiene un gran conocimiento o tuvo un gran conocimiento sobre el universo, ciertamente ahora puede decir, sí existe un Dios. Pero este caballero llegó a decir que el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que conocemos es lo que hay. No hay nada extra, no hubo nada extra. Simplemente lo que hay es lo que hay. Pero sabemos que Dios efectivamente existe. Y este es un argumento que los ateos tratan de utilizar precisamente también para negar la presencia de los milagros. Si no hay Dios, entonces ciertamente no hay milagros. Pero sabemos y estamos estudiando que efectivamente hay un Dios. Sí, Dios existe. Y la evidencia bíblica así nos los hace saber. La evidencia indica que efectivamente existe. Y hemos dado muchos estudios sobre ello. Entonces los milagros no solo son posibles, sino que también son probables. Y esos milagros que estamos hablando efectivamente los encontramos en las Escrituras. Y a lo largo de nuestra lección vamos a ver dos puntos. Uno muy breve que trata precisamente como el punto de la maravillosa confirmación de los milagros. Y el otro que se va a ser más extenso que tiene que ver precisamente con los milagros de nuestro Señor Jesucristo y las maravillas o las maravillosas características de estos. Entonces entremos de lleno en nuestro primer punto. La maravillosa confirmación de los milagros. Desde el inicio del mundo, Dios habló por boca de sus santos profetas para revelar su mensaje. Ciertamente, hoy en día tenemos la palabra de Dios totalmente inspirada, completa, no necesitamos ningún tipo de revelación adicional, pero en su momento hubo estos hombres que siendo llevados, que siendo inspirados por Dios, llegaron y te llevaron ese mensaje y hoy es lo que conocemos hoy en las Escrituras. Ellos vinieron a revelar su mensaje. Precisamente esto lo afirma Lucas 1:70, capítulo 11, versículos 59 al 51 y Hechos 3:21, que ciertamente te exhorto a que leas esos pasajes. Puedes poner pausa en el video si gustas, lees esos pasajes para ver que efectivamente estos santos hombres, estos hombres que fueron separados para servir a Dios, escribieron esas palabras siendo inspirados por Él. Y hoy es lo que vemos ahí. Y entre esas cosas que hablaron, también tuvieron la oportunidad de llevar a cabo varias señales o milagros, que es lo que estamos hablando, por medio de ellos. Y de eso vamos a estar leyendo y hemos estado viendo ya algunos, con el propósito de confirmar su voluntad divina. Dios tenía un plan y permitió que estos hombres, no solamente siendo inspirados, hablaran por él, sino que realizaran acciones sobrenaturales para que efectivamente se confirmara, soy yo el que les está enviando, soy yo el que les está pidiendo hacer este tipo de cosas. Tenemos el caso que con Moisés, ¿qué hizo con Moisés? Tomó la vara de Moisés, la convirtió en una culebra, en una serpiente. También hizo que el agua se convirtiera en sangre. Y conocemos las demás plagas que llegaron a darse. Pero ¿para qué se hizo esto? Para quienes oyeran a este hombre, para quienes oyeran a Moisés, pudieran confirmar efectivamente su mensaje proviene de Dios. Éxodos 4:1 al 9 nos ayuda a ver este ejemplo que acabamos de hablar acerca de la culebra y de la sangre. Tenemos también más adelante en la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18, cómo trabajó con Elías, cómo se dio esa situación en la que hubo una gran cantidad de hombres y trataron de hacer que se encendiera algo, que se demostrara que sus dioses paganos efectivamente tenían poder, pero no lo tenían. Sin embargo, Elías simplemente le pidió a Dios, clamó a Dios, haz esto y todo fue consumido en ese altar. Leemos sobre ese milagro. ¿Por qué? Porque efectivamente Dios quería que se revele su voluntad, que efectivamente Él es quien Él es. Yo soy el que soy, como dice nuestro Señor, como dice su palabra. Tenemos también, por ejemplo, muchos siglos después, cuando leemos acerca de los eventos de las vidas de los apóstoles, como leemos en el libro de Hechos y como leemos en las cartas del apóstol Pablo, y leemos los distintos milagros o señales que estos hicieron. Y como leemos, nuestro Señor Jesucristo había dicho esto, según Marcos 16:20,
cuando dice que les iba a ayudar en la predicación, en llevar el mensaje, las buenas nuevas por todo el mundo, que dice, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y es que inmediatamente los apóstoles reciben el Espíritu Santo, vemos cómo se comienzan a dar estos milagros. Por ejemplo, es efectivamente en ese momento, cada uno de ellos comenzó a hablar idiomas que ninguno había estudiado. Si yo comienzo a hablarte inglés en este momento, es porque he estudiado el idioma. Poquito de francés que alguna vez aprendí y tal vez algunas frases que he escuchado de otros idiomas las he aprendido, pero no son idiomas que domino. Nací en una patria en la que se habla el español y conozco ese idioma. En este caso, los hebreos tenían esos idiomas y en esta situación vemos ese milagro en el que estando reunidos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar los idiomas de todas las naciones representadas en ese día de Pentecostés que están allí reunidas, y entonces no había nadie que no pudiese decir, no entiendo lo que están diciendo porque lo están hablando en el idioma que conozco. Vemos que fue un milagro, vemos que se dan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se confirma la voluntad de Dios. Quiero que este mensaje llegue a tantas personas como sea posible. Entonces tenemos toda esta situación y sin duda alguna a través de toda la Biblia vemos como los portavoces de Dios obraron milagros para validar su mensaje divino. Leamos Hebreos 2 versículos 3 al 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, estos hombres de los que estamos hablando, testificando Dios juntamente con ellos. Dios está con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, la maravillosa confirmación de los milagros la vemos a través de todas las escrituras y vemos cómo cada una vez que se llevó a cabo nos afirma es voluntad divina, es lo que Dios deseaba al momento de revelar su mensaje y hacerle saber a las personas, estos que le están haciendo saber esto, efectivamente están conmigo. ¿Y quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Un milagro mismo, siendo el verbo que vino a esta tierra y habitó entre nosotros. Entonces pasemos a ver sobre él. Pero es interesante lo que Isaías profetizó 700 años, más o menos, antes de que nuestro Señor viniese. ¿Y qué es lo que dice según Isaías 35, versículos 5 y 6? Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y en el análisis previo que hemos hecho, hablamos sobre aquellos que hicieron milagros en el Antiguo Testamento y luego leímos acerca de lo que los apóstoles hicieron durante el Nuevo Testamento. Pero ¿qué ocurre en medio? Sabemos que está nuestro Señor Jesucristo y deseo compartir esta cita por parte del hermano Lyons en su manuscrito. Dice así, los milagros de Jesús sirvieron para un propósito diferente a los realizados por Moisés, Elías o uno de los apóstoles o profetas del Nuevo Testamento. A diferencia de todos los demás hacedores de milagros registrados en las Escrituras, Jesús en realidad afirmó ser el Mesías profetizado, el Hijo de Dios, y sus milagros se realizaron para probar tanto la veracidad de su mensaje como su naturaleza divina. Mientras que los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento obraron milagros para confirmar su mensaje de que Jesús era el Hijo de Dios, Jesús realizó milagros para dar testimonio de que Él efectivamente era, de hecho, es el Hijo de Dios. Referencias bíblicas para esa afirmación, Juan 5, versículo 36, capítulo 10, versículos 25, 30, 37, 38 y capítulo 20, 30 al 31. Entonces, conociendo esto, procedamos a hablar sobre esas maravillosas características de los milagros de Jesús, que será la parte central de toda la lección en esta ocasión. Entremos de lleno en ellas. La Biblia nos afirma que muchos quienes vieron los milagros y señales hechos por Jesús no creyeron que Él fuese el Mesías. Es triste porque leemos y están las referencias en pantalla para que las anotes. Efectivamente, muchos caminaron junto a Jesús y decían, este no es el Mesías, este es alguien más. Este tiene algún tipo de poder, pero no es el que nos han prometido en las Escrituras.
Qué triste que se diera eso. Pero si ocurrió eso en esos tiempos con Cristo caminando en esta tierra, es obvio que hoy en día, casi 2000 años después, hayan muchos que nieguen y no comprendan que efectivamente es el Hijo de Dios, que lean la palabra de Dios y no crean en las señales que Él hizo. Así que no es sorpresa que hoy en día ocurra eso y por lo tanto rechacen a nuestro Señor. Consideremos entonces algunas razones o características que nos ayudan a ver la importancia de los milagros realizados por Él. La primera de ellas es efectivamente que miles fueron testigos. Acabamos de mencionar eso. Muchas personas caminaron con Él y no creyeron. No fueron un puñado de personas. Ciertamente miles fueron testigos de sus milagros. No fueron realizados quizás en una montaña en donde no había nadie, tal vez 2 o 3 personas, tal vez en esa montaña hubiese una cabaña en la que había una familia y 4 personas fueron los que vieron cómo Jesucristo le dio la vista a alguien. No. La palabra de Dios claramente nos revela que efectivamente siempre habían multitudes, siempre habían grandes grupos y podemos ver sobre ellos. Los milagros de Cristo, los milagros de nuestro Señor Jesús, son atestiguados por multitudes en toda Palestina durante su ministerio. Por ejemplo, tenemos el primero de ellos, esa boda en Caná, cómo efectivamente nuestro Señor convirtió agua en vino. Era un evento, era una boda. No conozco de una boda en la que solamente estén el novio y la novia y quizás el juez, ¿verdad? Usualmente hay testigos. Y en este tipo de situaciones, como recordamos históricamente, eran banquetes, eran grandes fiestas que se daban. Y entonces habían grandes personas allí que llegaron a constatar, se acabó el vino, solamente hay agua y ahora hay vino y un vino bien sabroso. Entonces leemos sobre eso en Juan 2. Tenemos también y podemos recordar los milagros realizados en las sinagogas en aquellos días de reposo, como leemos en Mateo 1 y Mateo 3. Digo, Marcos 1 y Marcos 3. Leemos que en el día de reposo, algo que condenaron los fariseos que se hiciera algo, nuestro Señor llevó a cabo milagros interesantísimos para estudiar, para meditar y para comprender que efectivamente habían multitudes en esos lugares, eran las sinagogas, estaban reunidos para darle alabanza a Dios, ciertamente habían personas allí. También podemos recordar aquel ciego que recobró su vista en el estanque o piscina de Bethesda, como leemos en Juan 5. Y dice el mismo texto allí, yacía una multitud de enfermos, ciegos y otras personas que estaban buscando algún tipo de sanación. Efectivamente estamos viendo que podemos recordar al paralítico que fue llevado por sus amigos y que fue introducido por el techo de una casa, ¿recuerdas? Tal como leemos en Lucas 5. Y dice que en ese lugar estaban sentados fariseos y doctores de la ley. Y estos provenían de todos los lugares, porque dice que efectivamente de aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Lucas 5, versículos 17 al 20, puedes leerlo más tarde para confirmar esto que estamos hablando. Tenemos también el alimento. ¿Qué hizo Jesucristo con 5 pedazos de pan y 2 peces? ¿Qué hizo? Alimentó a cerca de 5000 hombres, dice el texto. Pero cuando leemos ese término hombres, leemos que efectivamente se trata de varones, masculinos. No está hablando en general de niños y no está hablando de damas. Ese número 5000 deja a esas personas por fuera, así que estamos hablando que eran muchas más personas que se alimentaron en base a 5 trozos de pan y 2 peces, que para algunos son como una sardinita. ¿Puedes imaginarte eso? Ciertamente, si eran más de 5000 personas, eran una gran multitud. Y él hizo ese milagro enfrente de todos ellos. E incluso la palabra de Dios nos hace saber que hubo otro evento en el que alimentó a cerca de 4000. Entonces estamos viendo que efectivamente miles fueron testigos de sus milagros. Sus contemporáneos fueron testigos de estos milagros y se dieron en distintos lugares, en distintas ocasiones. No fue en algún lugar secreto de que aquí estamos encerrados y vamos a mostrarles que tengo ese poder para hacer esto. Incluso quienes se oponían a él atestiguaron estos eventos. Y vemos eso porque precisamente es el siguiente punto que hablamos sobre las maravillosas características de los milagros de Jesús, y es que sus enemigos confirmaron sus milagros. Recordamos efectivamente a aquellos que menospreciaban y rechazaron, no negaron los milagros de Jesús.
La palabra de Dios nos llena sobre ello, nos hace saber acerca de los sacerdotes, los principales sacerdotes, cuánto detestaban a nuestro Señor. Los fariseos, cuánto lo detestaban. Sin embargo, no leemos que ellos dijeran, ese milagro no ocurrió, esa señal no pasó. No lo leemos. Recordemos qué deseaban hacer ellos cuando Lázaro fue resucitado de entre los muertos. Cuando leemos Juan 11, 14, 11, 47 al 48, dice acerca, ellos hacen de saber, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Entonces, vemos que efectivamente estos hombres que se oponían a que Jesús es el Mesías, tenían la voluntad, tenían el conocimiento amplio de que efectivamente llevó a cabo estos milagros. Seguimos con este mismo tipo de hombres porque vemos, por ejemplo, Herodes, cuando ya se está dando el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Herodes se acerca, desea conocer más de él. ¿Por qué? Lucas 23, versículos 8 al 9 nos dice sobre eso. Él que deseaba, dice que viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Había escuchado de las señales, quería ver una, pues una persona que se oponía a nuestro Señor. Entonces vemos que estas personas confirman sus milagros. ¿A quién atribuían los fariseos, volviendo a ellos, el poder de Jesús para obrar estas señales? Decían que era obra de Belcebú. O sea, hacían ver, no creo que sea obra de Dios, porque Dios está con nosotros. Es obra de alguien más, pero se llegó a cabo, se llegó a hacer. Es el pensamiento que tenían ellos. Qué triste que atribuyan algo tan bueno a alguien tan malo, ¿verdad? Leemos de eso en Mateo 12. A quienes interrogaron los fariseos, a quienes interrogaron los fariseos ante el caso de aquel hombre ciego en el que Jesucristo le dio la vista de nuevo. Ese hombre nació ciego. Los vecinos se quedaron atónitos al ver, este hombre ahora ve, ¿de dónde comenzó a ver? Si le conocemos desde que nació y no miraba, no tenía visión. Fueron a sus padres y sus padres, pregúntenle a él. Nosotros lo trajimos al mundo, sabemos que era ciego. Si estuvo fingiendo, no lo sabemos, pregúntenle a él. Estos hombres fueron a preguntarle a los padres, tratando de corroborar si era fraude por parte de su hijo. Y su hijo mismo le hace saber, yo no sé si sea de Dios, pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Entonces vemos esta importancia de que aquellos que se oponían a Jesucristo, aquellos enemigos de nuestro Señor, efectivamente afirman esos milagros se dieron, se llevaron a cabo y por eso esos milagros llegaron a ser una gran carga en contra de lo que ellos trataban de hacer ver, de que no era el Hijo de Dios. Pero continuamos porque precisamente entre estas maravillosas características vemos que sus milagros fueron muchos y diversos. Aquí no se trata precisamente de que fue solamente una ocasión. Leamos juntos Juan 20, 30 al 31, lo que abarca en sí el tema general de este libro del Evangelio según Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales. Aparte de todo lo que ya había escrito Juan, hace saber, hizo muchas más en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, lo que Juan ha registrado, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, tengáis vida bajo su autoridad. Todos estos milagros que leemos en la palabra de Dios, en particular estos que estamos hablando en este momento acerca de los que registró Juan, nos deben saber, son señales para que las personas pudiesen llegar a creer. Pero no eran una o dos o tres, eran muchas y eran diversas, fueron diferentes, no fueron exactamente lo mismo. Sus milagros no fueron de un solo tipo, aunque las de sanación puede que sean los más populares que recordemos. Sus milagros también mostraron su superioridad sobre la naturaleza. Recordamos que efectivamente transformó el agua en vino, caminó sobre el agua, calmó la tormenta e incluso secó una higuera. Tenía poder sobre lo natural, no solamente sobre las cosas que eran de entre humanos, por así decirlo, sino el dominio absoluto de la naturaleza que tenía de la superioridad. También vemos que sus milagros no fueron basados en riqueza o poder. Él no andaba, míreme cuán poderoso soy de que yo puedo hacer esto.
Vivan para mí, sírvanme a mí, yo les daré vino todo el tiempo, tráiganme el agua y será vino. No, él, cada milagro que hizo fue para enfatizar que la gloria es de Dios y que Él así ha sido enviado por el Padre para redimirnos de nuestros pecados. Tristemente el pueblo no lo comprendía así. Sus milagros no se limitaban al mundo natural, como acabamos de mencionar. Ciertamente echaba demonios, espíritus malos fuera de las personas. Hoy en día no existe tal cosa. Podemos ver películas como El Exorcismo, nos puede dar miedo, nos puede hacer interesante, pero eso no existe hoy en día. No hay posesión de demonios. En su momento sirvieron para el propósito de hacer ver efectivamente Jesucristo tiene el poder por encima de los demonios, tiene poder por encima de lo natural. Mas hoy en día no hay necesidad de ese tipo de exhibiciones. Sus milagros no se limitaban a esta vida. Recordamos al joven hijo en la ciudad de Naín y cómo nuestro Señor tocó su féretro y éste volvió a la vida. Recordamos a Lázaro, a quien quería muchísimo, que era muy cercano a él, que incluso le hizo llorar, que era el hermano de Marta y María, y su propia resurrección. ¿Quién de nosotros, una vez que partimos de este mundo y que somos sepultados, podemos decir, he vuelto a la vida? Nadie. Pero él tenía ese poder, él tenía esas manifestaciones que estamos viendo, fueron muchas y diversas. Continuamos porque otra característica más que podemos estudiar en este momento es que sus milagros no fueron absurdos ni exagerados. Y de esto conocemos mucho hoy en día. Hay muchas personas que tratan de montar montar un gran espectáculo mostrando cuán poderosos son para realizar milagros. Están los hechiceros, están los magos que hacen trucos para engañar nuestra vista, ¿verdad? Pero eso es muy distinto a aquellos que están jugando con el nombre de Dios y hacen ver yo tengo un poder que no tienen. Engañan a las personas y sobre eso hablaremos en un momento. Pero muchos rechazan sus milagros por falta de creencia en lo sobrenatural. Eso no puede pasar y ese libro debe ser fantasía, es ficción, dirán. Incapacidad de juntar explicaciones a estos. Bueno, Jesucristo tenía todo el poder porque es el Hijo de Dios. Jesucristo efectivamente es Dios en la carne. Fue el que creó el universo, de acuerdo como leemos en Hebreos 1. Entonces, Él tiene toda esa potestad para hacer todo ese tipo de cosas. Son ciertamente extraordinarios, mas fueron realizados y registrados con toda cordura. No es como de que tráigame una semilla de naranja y yo voy a tocarla y va a salir un árbol de manzana en este momento. No. Él hablaba y lo que decía inmediatamente ocurría y se llevaba a cabo. Era extraordinario, pero eran con cordura. Cuando leemos Lucas 22, 50, 51 y Juan 18, 10 al 11, leemos acerca de un evento que ocurre en la noche en que nuestro Señor es capturado para llevar al juicio y posteriormente a la crucifixión. Leemos sobre cómo a un hombre se le corta una oreja y su nombre es Malco. Pero interesantemente quiero que veamos, enfoquémonos en lo que dice Lucas. Dice, uno de ellos, y sabemos que Juan nos hace saber que es Pedro, hirió a un siervo, cuyo nombre es Marcos, del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Quién de nosotros, si estamos en un accidente, simplemente nos tocamos y recuperamos la parte que fue lastimada? Me acabo de cortar un brazo, me acabo de cortar un dedo cocinando y nada más lo toqué y ya está sano, no ha pasado nada. Nadie. Y podemos ir a un médico, quizás el mejor médico que haya en el país, y tal vez no logre poner de vuelta esa pieza en nuestro cuerpo. Jesucristo simplemente tocó la oreja de este hombre y la recuperó. Incluso en ese momento en que estaba cerca de su muerte, la noche antes de su muerte, nuestro Señor hizo un milagro más. Y los escritores simplemente nos hacen saber, así ocurrió. Eso fue lo que ocurrió, seguimos adelante, seguimos regalando. ¿Por qué? Porque no se trata de montar un show, no se trata de montar, se trata de que miren el gran corazón que Jesucristo tuvo en ese momento, de que a pesar de que este hombre vino a aprisionarlo, él tuvo el buen gesto de que esto no debe haber ocurrido, disculpa, aquí está tu oreja de vuelta. Vemos efectivamente que no son ni absurdos ni exagerados. Nunca se trata de un extravagante o bizarro hocus pocus, como hacen los magos, ¿verdad?
No se trata de eso, sino de la confirmación de quién era Jesús y qué vino a hacer. Cada uno de sus milagros llevaba esa consigna. Vengo a dar gloria al Padre y que las personas reconozcan que vengo del Padre y que vengo con esta misión de redimirlos de sus pecados. Cuán hermoso es poder ver todo esto y analizarlo. Ciertamente, una de las características es que sus milagros no pueden ser duplicados actualmente. No hay ser humano que pueda hacer los milagros que Jesucristo hizo. Van a haber muchos charlatanes, van a haber muchos magos, muchos hechiceros o los pseudo eh, sanadores. Estos hombres que dicen servir a Dios, pero no están por eso. Ellos dicen duplicar los milagros de Jesús. Ellos dicen que llega una persona en silla de ruedas y la tocan y esa persona ya empieza a caminar. O una persona que perdió la vista y ellos la hacen ver de vuelta. Tal vez la persona no había perdido la vista, simplemente tenía cataratas y no eran visibles del todo, pero en ese momento pudo ver porque dejó llevarse por la emoción del momento. Y conocemos muchos de estos casos, pero no voy a entrar de lleno en ellos porque se nos iría mucho tiempo hablando sobre cosas que realmente no valen la pena, sino centrémonos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Sus motivos no son en relación en dar gloria a Dios, sino llenarse en sus bolsillos con los fondos de personas crédulas que fielmente le siguen. Este es un hombre de Dios, le voy a dar mi dinero para que me dé un trabajo, que Dios me dé riqueza, que Dios me restaure este brazo, que Dios me permita volver a caminar, que pueda ver bien. Ellos no tienen ese poder y es triste como engañan a las personas. Muchos envían millones en esto sin siquiera considerar las verdaderas diferencias entre sus milagros y los de Jesús. Es interesante que los milagros de Jesús no conocieron límite. Hemos hablado de que fueron una gran cantidad. Y es interesante que estas personas no van a un hospital. ¿Cuántas veces hemos visto en redes sociales mucha gente que publicó fotos de estos grandes hombres, grandes sanadores, y que por qué no van ahora a curar a aquellos que están sufriendo con el COVID? ¿Por qué no van y ponen sus manos sanadoras sobre ellos para que ya no tengan para que esa pandemia desaparezca? No tienen tal poder. Y sin embargo, muchas personas aún creen en ellos. Los resultados de los milagros de Jesús fueron instantáneos. Siempre recuerdo cómo un hermano me comentaba que teniendo una dolencia en una pierna, le acercaron uno de estos eventos a una silla de ruedas, le pusieron adelante, mientras iba, le iban entrevistando y después el sanador comienza de la nada y que aquí tenemos a la persona tal y tiene problemas para caminar, es por eso que anda en una silla de ruedas, pero yo les voy a mostrar que efectivamente él puede caminar y es un milagro. El hermano tenía una dolencia en su pierna y utilizaba un bastón. Y cuando pasó ahí, efectivamente se levantó y él hizo saber, camino con bastón, no es que no camine. Él no quiso seguir la corriente a esa persona. Pues muchas personas caen en ese juego. Muchas personas llegan a caer en ese engaño. Pero si realmente este hombre hubiese tenido el poder de sanación, ese hermano no estaría utilizando un bastón hoy en día. Caminaría sin ningún problema porque eso es lo que hacía Jesucristo. Era instantáneo, no era de que hoy te estoy sanando, pero dentro de 7 días verás los resultados. No, eran instantáneos, eran innegables, no había persona que pudiese oponer a ello. Además de eso, eran completos, no se quedaba una parte por fuera. ¿Cómo concluimos con esta lección el día de hoy, amados hermanos y amigos? Muy bien. Si Dios no existiese, si Dios no fuese si un Dios sobrenatural no existiese, ciertamente los milagros de la Biblia serían ficción, serían falsos. La Biblia en sí simplemente sería una obra de ficción. Y tenemos también que los cristianos seríamos los más ingenuos que hay en el mundo. Pero ciertamente Dios sí existe. Es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Y por estas mismas características puede llevar a cabo cualquier cantidad de milagros sobrenaturales que estén en armonía con su voluntad. Dios no va a hacer algo que vaya en contra de lo que Él profesa y de lo que Él enseña. Efectivamente, todos sus milagros se llevaron a cabo. El tan solo hecho de que haya enviado al Verbo y se hubiese hecho carne y habitara entre nosotros y caminar entre nosotros y que realizó todas estas señales que hemos estado analizando es de por sí un milagro. Es hermoso saber todo esto, es hermoso poder analizar sobre esto y la oportunidad que tenemos de aprender más y más sobre ello.
El punto que sí deseo culminar con nuestra lección el día de hoy es que los milagros en los que los fieles hijos de Dios creen son los que están establecidos en las Escrituras. Y estos cumplieron su propósito. Hoy no hay poder milagroso que actúe entre los hombres. Hoy no se da esa situación. No podemos vivir engañando a las personas, haciéndole creer que ocurren milagros hoy en día. Los milagros llegaron a darse, ocurrieron, están registrados en la palabra de Dios y nos ayudan, como leímos en Juan 20, a creer que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios y que aquellos que estemos en Él tendremos vida eterna. Pero si asistes a un lugar donde esta persona te hace saber que tiene el poder de sanación, un pseudo sanador moderno, te están engañando y están interesados en tu dinero, están interesados en su fama, pero no están interesados en hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estudiar conmigo en esta oportunidad. Espero que la lección haya sido tan edificante para ti como lo fue para este servidor estudiarla y adaptarla al español. Y que siempre busquemos hacer la voluntad de Dios. Que siempre busquemos engrandecer su nombre. Que siempre busquemos darle lo mejor de nosotros. No solamente un momento cada domingo que nos reunimos para adorarle. No solamente en los momentos en que estamos en dificultades que nos acordamos de Él, sino que seamos agradecidos por todos los milagros que leemos en la palabra, por todo lo que Jesucristo hizo y por lo que nuestro Señor hoy nos ofrece. Esa salvación y poder estar con Él en ese hermoso lugar cuando se dé el gran momento. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Te invitamos a seguir la página, a seguir el canal de YouTube, a buscar los enlaces que compartimos. Comparte estas lecciones, comparte todo lo que tenemos, porque el único propósito que queremos es que las personas conozcan la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, y que podamos estar juntos ese gran día y poder estar en la presencia del Señor. Sin más, que la paz de Dios sea contigo y que tengas una hermosa noche, mañana o tarde, dependiendo de la hora que nos veas. Que la gloria sea para con Dios y Dios te bendiga ricamente. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.